Hay momentos en los que sientes que por fin estás bien. Pagaste tus cuentas, tal vez este mes no gastaste de más, quizás incluso pensaste, ok, este mes voy a poder ahorrar algo o por fin voy a poder avanzar en esta deuda. Y de repente pasa algo, se daña el carro, se enferma tu mascota, llega una factura médica que no esperabas, se daña algo importante en tu casa, te reducen horas en el trabajo o simplemente aparece una situación familiar que no puedes ignorar. Y en cuestión de unas horas, todo el plan que tenías para este mes cambia por completo. Ya no estás pensando en ahorrar, ya no estás pensando en tus metas financieras, ya no estás pensando en avanzar, estás pensando solamente en cómo vas a poder resolver ese problema de la manera más rápida posible. Y muchas veces la respuesta termina siendo la misma, la tarjeta de crédito. Porque necesitas pagar algo, porque no tienes otra opción en ese momento, o porque tal vez el problema no puede esperar. Pero aquí está la parte difícil. La emergencia tal vez dura unos días, la reparación se hace, la factura se paga, la situación pasa, pero la deuda que usaste para resolver ese problema puede quedarse contigo meses o incluso años. Una emergencia puede durar un momento, pero si la pagas con deuda, el impacto puede seguir mucho tiempo después de que el problema ya pasó. En este episodio quiero hablarte de una de las herramientas más importantes para construir estabilidad financiera, el fondo de emergencia, pero no desde la idea de que necesitas tener mucho dinero guardado para hacerlo bien, y tampoco desde la presión que debes tener 12 meses de gastos ahorrados antes de poder sentirte tranquilo. Quiero ayudarte a entender cómo empezar a crear una primera capa de protección para que cada gasto inesperado no tenga que terminar automáticamente en una tarjeta de crédito. Vamos a hablar de por qué una tarjeta no es realmente un fondo de emergencia, cómo definir una primera meta alcanzable, cómo empezar aunque sientas que hoy no te sobra dinero y qué hacer cuando tengas que usar ese fondo. Porque sí, algún día lo vas a usar y eso no significa que fallaste, significa que el fondo hizo su trabajo. Creo que una de las cosas más agotadoras de vivir sin un fondo de emergencia es sentir que siempre estás a un problema de distancia de volver a empezar. Tal vez llevas meses intentando pagar una tarjeta, tal vez por fin lograste guardar un poquito, tal vez estabas tratando de organizarte mejor y aparece un gasto que no estaba en el plan. Y de repente tienes que usar el dinero que estabas ahorrando, pedir prestado, usar crédito o atrasarte en otra cuenta para resolverlo. Es como si nunca hubieras avanzado del todo. Como si cada vez que estás tomando impulso algo apareciera para devolverte al mismo lugar. Hace poco viví una situación muy parecida que me recordó por qué un fondo de emergencia puede ser mucho más importante de lo que pensamos. Yo tengo asma. Hoy la manejo mucho mejor porque decidir ir al médico y tratarla correctamente, pero durante mucho tiempo simplemente usaba el inhalador cuando lo necesitaba. No tenía un tratamiento constante ni una medicina prescrita. Un día fui a comer a un restaurante Hibachi que queda bastante lejos de mi casa, como a 40 minutos o una hora, algo así. Era uno de nuestros restaurantes favoritos, pero ese día se me olvidó llevar el inhalador. Y bueno, yo pensé, bueno, espero que no me dé asma. Y justo durante la comida empecé a tener un ataque. Como es un lugar que te cocinan enfrente, hay mucho humo. Se me olvidó el inhalador justo ese día me dio un ataque que no se iba. Y bueno, yo pensé, bueno, voy a esperar. Al principio salí del restaurante para sentirme un poquito más tranquila, calmarme y respirar. Pero cada vez se hacía más fuerte, más fuerte. Llegó un punto en el que yo ya no era una opción esperar, teníamos que ir al hospital. Entonces fuimos a emergencias, fuimos corriendo al hospital más cercano sin pensar demasiado en cuál era, porque en ese momento lo importante era resolverlo. Pero yo acababa de dejar mi trabajo en el banco y no tenía seguro médico. Y te soy honesta, una parte de mí dudó ir al hospital porque me daba miedo cómo iba a ser la cuenta. Y eso me dio mucha tristeza después porque en una emergencia de salud nadie debería estar pensando primero en cuánto le va a costar recibir atención. Pero cuando no tienes un fondo de emergencia ni una capa de protección, esa preocupación aparece incluso en momentos en los que tu salud debería ser tu única prioridad. En el hospital me atendieron, me pusieron pues los medicamentos que necesitaba. Allí estuve unas 3 horas y pude volver a casa sana y salva. Y obviamente unos meses después llega la cuenta por mail a mi casa. Les cuento que por una visita de aproximadamente 3 horas me valió $6,000. Yo no lo podía creer. Y me impactó tanto por dos razones. Primero porque se sentía injusto que una emergencia tan corta pudiera tener un costo tan alto, pero también porque sé que esta es una realidad que viven muchísimas personas, algunas en situaciones incluso muchísimo más graves. De un momento a otro tenía una deuda nueva que no esperaba y que no había planeado y que me tocaba empezar a pagar. Y esa experiencia me enseñó muchísimas cosas. Entre esas me enseñó que un fondo de emergencia no es solamente para cuando se daña el carro o aparece una factura inesperada. A veces es lo que te permite tomar una decisión urgente por tu salud, por un ser querido, por tu mascota o por algo que realmente importa sin tener que elegir entre hacer lo necesario y preguntarte cómo lo vas a pagar. Por eso, construir una pequeña red de protección no es solo una decisión financiera, también es una forma de darte más tranquilidad. Cuando la vida te pone
frente a algo que no estaba planeado. Y sé que para muchas personas esto no es una experiencia aislada, es un patrón, un gasto inesperado, después una tarjeta, luego un pago mínimo, después intereses, menos dinero disponible al próximo mes y cuando llega otra emergencia ya tienes todavía menos espacio que antes. Por eso este episodio no se trata solamente de ahorrar dinero, se trata de empezar a construir una red para que la próxima vez que algo salga mal no tengas que cargar sola con toda la presión. Antes de seguir, si hoy no estás muy seguro de qué tan protegida está tu situación financiera, te tengo un test de salud financiera gratuito en la descripción. Toma unos pocos minutos, te ayuda a identificar en qué nivel estás hoy, además de mostrarte qué áreas puedes empezar a trabajar primero, porque es que a veces el primer paso no es resolverlo todo, a veces el primer paso es entender con claridad cuál es la parte de tus finanzas que necesita más atención. La idea principal de este episodio es esta: un fondo de emergencia no evita que la vida pase, evita que cada problema se convierta en una deuda. No podemos controlarlo todo, no podemos evitar que se dañe algo, no podemos evitar todas las facturas inesperadas y no podemos evitar que haya meses más difíciles, problemas familiares o gastos que simplemente aparecen sin avisar, pero sí podemos empezar a crear una pequeña distancia entre ese problema y una deuda nueva. Y al principio esa distancia puede ser pequeña, puede ser $50, puede ser 100, puede ser una semana de comida y gasolina, puede ser un monto de un deductible, puede ser el dinero suficiente para que una reparación pequeña no tenga que terminar en una tarjeta. Como siempre digo, no tiene que empezar perfecto y no hay que tenerlo todo resuelto, pero sí hay que empezar a construir una capa de protección. Porque cuando haces eso, cada dólar que guardas no solamente está sentado en una cuenta, está protegiendo tu paz, está protegiendo el progreso que ya has hecho y está reduciendo la posibilidad de que un problema temporal se convierta en una deuda que te acompañe por mucho tiempo. Y para entender por qué este fondo es tan importante, primero tenemos que hablar de algo que muchas personas confunden. Una tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. Entonces, ahora que entendemos por qué este tema es tan importante, quiero hablar de algo que muchas personas confunden, especialmente cuando estamos tratando de sobrevivir financieramente. Y es usar la tarjeta de crédito como un fondo de emergencia. Tal vez tú también has dicho algo como que, bueno, por lo menos tengo una tarjeta por si algo pasa. Y sí, yo entiendo completamente porque pensamos así. Porque cuando aparece una emergencia, una tarjeta puede sentirse como una solución inmediata. Y en ciertas situaciones, claro, una tarjeta puede ser una herramienta útil, pero quiero que entendamos la diferencia. Una tarjeta de crédito no es un ahorro, es un dinero prestado que puede ayudarte a resolver el problema hoy, pero que puede seguir afectando tus finanzas mucho después, porque una emergencia pagada con tarjeta de crédito no desaparece cuando se resuelve el problema. El carro puede ser arreglado, la visita al hospital puede haber terminado y la factura urgente pudo haber sido pagada, pero ahora tienes un saldo, un balance, y si no puedes pagarlo completo rápido, ese saldo empieza a generar intereses. Entonces la emergencia que duró un día, una semana o unas horas puede convertirse en una deuda que te acompañe mucho tiempo, y ese es el ciclo que muchas personas viven sin darse cuenta. Pasa algo inesperado, pagan, sacan un préstamo, ya tienen un pago mínimo que va subiendo con los intereses y tienes menos dinero disponible el próximo mes. Te cuesta más ahorrar y ahora aparece otro problema, tienes todavía menos espacio que antes. Entonces vuelves a depender de la tarjeta de crédito y poco a poco la tarjeta deja de ser una herramienta y se convierte en el único plan que tienes cuando algo sale mal. Y sí, la tarjeta puede resolver en el momento, pero si no tienes un plan para pagarla, puede hacer que el problema te persiga mucho tiempo más. Quiero darles un ejemplo sencillo. Imagínate que tu carro necesita una reparación de $500. No lo esperabas, pero lo necesitas porque dependes de tu carro para ir a trabajar, llevar a tus hijos a la escuela o simplemente moverte. Si no tienes un fondo de emergencia, probablemente pones esos $500 en la tarjeta. En el momento el problema se resolvió, el carro se reparó, listo, perfecto. Pero si el siguiente mes ya estabas justo con la renta, comida, transporte, deudas y otras cuentas, tal vez no puedas pagar los 500 completos. Entonces empiezas a hacer pagos mínimos. Y si ese saldo se queda ahí, y los intereses hacen que esa reparación termine costando más de lo que costaba al principio. Ahora imagina la misma situación, pero esta vez tienes $500 guardados en un fondo de emergencia. La reparación sigue siendo incómoda, nadie quiere gastar $500 en un carro, pero la diferencia es que puedes resolver el problema sin crear una deuda nueva. Y después, en vez de pagar intereses, puedes enfocarte en volver a llenar ese fondo poco a poco. Esa es una diferencia enorme, porque un fondo de emergencia no hace que los problemas desaparezcan, pero sí evita que cada problema se convierta automáticamente en una carga financiera más grande. Y quiero ser muy clara, esto no significa que nunca debas usar una tarjeta. No, yo creo que son herramientas súper útiles. Y hay situaciones en las que una tarjeta puede ser muy útil, especialmente si puedes pagarla rápido. Y si tienes una promoción sin intereses que entiendes bien o si la usas estratégicamente. Pero una tarjeta no debería ser tu única red de seguridad. Porque cuando una tarjeta es tu fondo de emergencia, estás resolviendo el presente con dinero que le estás quitando a tu futuro. Y eso puede hacer muy difícil avanzar. Quiero que pienses en tu última emergencia, que terminaste pagando con crédito o un préstamo. Puede haber
sido algo grande o algo pequeño. Y pregunta, ¿cuánto costó esa emergencia? ¿Cuánto tiempo tomó pagarla? ¿Todavía la estás pagando? ¿Cuánto interés terminaste pagando por encima del balance? ¿Qué cantidad de dinero guardado habría cambiado esa situación? No te hago esas preguntas para que te sientas mal, no, en lo absoluto. Te las hago porque a veces necesitamos mirar el patrón con claridad para entender por qué construir un fondo de emergencia importa tanto. Tal vez tu primera meta no necesita ser enorme. Tal vez lo único que necesitas es empezar a guardar suficiente para que la próxima emergencia no termine en una tarjeta o en un préstamo. Porque cada vez que logras pagar un imprevisto con dinero que ya habías separado, estás cortando ese ciclo. El ciclo de emergencia, deuda, interés y estrés. No estás ahorrando solamente para tener dinero en una cuenta, estás ahorrando para dejar de depender de deuda cuando la vida no sale como esperabas. Ahora, después de escuchar todo esto, tal vez estás pensando, sí, entiendo que necesito un fondo de emergencia, pero ¿cómo voy a empezar si siento que no me sobra dinero? Y esa es exactamente la siguiente parte que quiero hablar contigo, porque no necesitas empezar con 6, 12 meses de gastos, no, necesitas empezar con tu primera capa de protección. No necesitas esperar a tener un sueldo más alto, no necesitas sentir que tienes todo bajo control antes de empezar, porque muchas veces escuchamos consejos financieros que dicen tienes que tener entre 3 6 meses de gastos guardados. Y aunque esa puede ser una meta excelente a largo plazo, y debería de serla, para muchas personas esa cifra se siente tan grande que terminan generando el efecto contrario. La persona piensa, eso me va a tomar muchísimos años, yo ni siquiera puedo ahorrar $500. ¿Cómo voy a hacer para guardar 6 meses de gastos y si todavía estoy pagando tarjetas? Entonces nunca empieza nada. Pero un fondo de emergencia no tiene que construirse de una sola vez, se construye por capas, se construye poco a poco, y cada capa que construyes hace que estés un poco más protegido que antes, porque la verdad es que no necesitas tener todo tu fondo de emergencia para empezar a sentir más seguridad. Necesitas crear la primera distancia entre tú y la próxima deuda. Tu primera meta puede ser mucho más simple de lo que imaginas. Puede ser $100, 250, $500, una semana de comida y gasolina, el costo de una visita médica o el deductible de tu seguro médico, una reparación básica de tu carro o un pequeño fondo para tu mascota. Una cantidad que te ayuda a no usar la tarjeta por cualquier gasto inesperado. La meta no tiene que ser igual para todos, porque tu vida no es igual a la vida de todo el mundo. Tal vez tú dependes de un carro para trabajar, tal vez tienes hijos, tal vez tienes una mascota, estás yendo a la escuela, tal vez trabajas por comisión o tienes ingresos variables. De pronto tienes una condición médica o vives solo y no tienes una red de apoyo cerca. Todo esto cambia el tipo de protección que vas a necesitar. Por eso, en lugar de preguntarte cuánto debería tener según todo el mundo o según lo que diga el internet, hazte esta pregunta: ¿qué tipo de emergencia es más probable que me afecte? ¿Cuánto dinero necesitaría para no depender automáticamente de una tarjeta de crédito? Esta pregunta es mucho más útil porque te ayuda a crear una meta basada en tu vida real. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba empezando mi camino en mejorar mi relación con el dinero, yo estaba escuchando mucho una persona, un señor aquí en Estados Unidos que es un icono de finanzas, que se llama Dave Ramsey. Él tiene 7 pasos para mejorar, no me acuerdo cómo se llaman. En sí, su proceso son 7 pasos. Y el primero es ahorrar $1000. Y yo me puse la meta de ahorrar $1000. Dije, voy a hacer como pueda, me consigo un trabajito extra por unos días, vendo algunas cositas, como fuera, y ahorré esos $1000. Eso fue cuando entendí el beneficio que trae tener un ahorro. Era pequeño, no es mucho, $1000, no es ni 3 meses ni 6 meses de mi gasto, pero ya cuando pasaba algo yo ya tenía la habilidad de pagarlo sin tener que acudir a la deuda. Y con el tiempo, digamos, pasaba una emergencia, gastaba plata de la emergencia, de esos $1000, y volvía y lo reponía. Entonces por muchos meses siempre tuve un colchón de $1000. Cuando ya me sentía capaz, empecé a subirlo. Bueno, voy a empezar a subirlo a $2000, y ya tenía $2000 guardados. Y esos $2000 me sacaron de muchos problemas. En mi vida real, las cosas que más gastos inesperados crean en mi rutina son el carro y mi mascota, mi perrita. Mi carro, porque ya tengo un carro no muy viejo, pero pues ya tiene 8 años, entonces de vez en cuando se le achaca algo y se le daña algo y tengo que llevar al mecánico. Fijo, 1, 2, 3 veces al año. Lo mismo con mi mascota. Yo tengo una Shih Tzu, ya sufre mucho de alergias. Fijo, tengo que llevar al veterinario cada 3 meses. Esas dos cosas inesperadas han sido muy recurrentes en mi vida, entonces yo sé que para esas dos cosas necesito un fondo de emergencia. Entonces después de los 1000 lo subí a los 2000, después de los 2000 lo subí a 3000. ¿Y qué hice? Lo separé. Dije, 1000 son para mi perrita, 2000 son para el carro. Siempre tenía esos dos fondos sí o sí. Y el hábito del ahorro se fue como volviendo en automático. Ya no fue como al principio que me fue tan difícil para mí ahorrar esos 1000, sino que se volvió súper fácil para mí ahorrar 3000 y mantener
3.000 siempre en mi cuenta. Entonces siempre tengo 3.000, 2.000 para el carro y 1.000 para mi mascota. Y con el tiempo fui creciendo más ese ahorro de emergencia hasta llegar a los 6 meses, 12 meses. Entonces es un proceso, no empieza así de la noche a la mañana ya voy a tener todo ahorrado, no. Pero ponte una meta que para ti sea realista para empezar. ¿Qué tal si hacemos $500? Ahorremos $500 y mantengamos siempre $500 en una cuenta de alto rendimiento. Cuando ya te sientas bien con los 500, bueno, subámoslo a 1.000 y después lo seguimos subiendo. A mí me gusta pensar que un fondo de emergencia no es una meta gigante que tienes que alcanzar de una sola vez, es como una escalera y tú subes un escalón a la vez. Tu primer objetivo o el primer escalón puede ser tener un monto pequeño que te ayude con una emergencia básica. Por ejemplo, los $100 que te puede ayudar con una factura pequeña de tarjeta de crédito, un pago mínimo de una deuda, $250 para una reparación menor, $500 para empezar a tener un poco más de margen. Y este es tu primer escalón. Puede que parezca pequeño, pero no lo subestimes. Porque antes de tener ese dinero, cualquier gasto inesperado podría convertirse en una deuda. Y después de tenerlo, ya hay ciertos problemas que puedes resolver sin tocar la tarjeta de crédito. Y eso ya es un progreso enorme, un progreso real. Después de construir ese primer monto, puedes empezar a avanzar hacia algo más grande. Tal vez una semana de gastos esenciales, una semana de comida, gasolina, transporte, necesidades básicas o incluso una semana de tu número mínimo de estabilidad. Porque si pasa algo y pierdes horas de trabajo, digamos que te echas del trabajo, se atrasa un pago o algo pasa, tener una semana cubierta puede darte un espacio enorme para respirar. No resuelve toda tu vida, pero evita que el primer golpe se convierta automáticamente en una crisis. Para mí el segundo paso, el segundo escalón fueron esos $2.000. Cuando ya me sentí cómoda con los 1.000, sentí la capacidad de ahorrar 2.000, ese fue mi segundo escalón. Después, con tiempo, puedes empezar a trabajar hacia un mes de gastos esenciales. No necesariamente todos tus gastos, no necesitas incluir tus deseos o cada salida o compras de ropa opcional. Estamos hablando de lo básico: vivienda, comida, transporte, seguros, pagos mínimos de deuda, medicamentos, necesidades familiares, gastos esenciales de tu negocio, si trabajas por tu cuenta. Y más adelante, si tu situación lo permite, puedes seguir construyendo hacia varios meses de protección, especialmente si tienes ingresos variables, dependientes, una familia, una condición médica o responsabilidades grandes. Porque no quiero que te pierdas en esa meta final, porque lo que importa ahora es empezar con el primer escalón. A veces queremos sentirnos completamente seguros antes de tomar cualquier decisión o de tomar cualquier acción, pero la seguridad financiera se construye justamente tomando esas pequeñas acciones antes de sentirnos completamente listos. Para mí el tercer escalón fueron esos $3.000 para arriba. Imagínate que hoy tienes un fondo de emergencia y alguien te dice que deberías ahorrar 6 meses de gastos. Tal vez tus gastos esenciales son $2.500 al mes. Eso significa $15.000 y claro, eso puede sonar abrumador, pero en vez de mirar solamente los $15.000, puedes hacer esto: pensar, primero voy a llegar a los primeros $100, después voy a llegar a 300, después el siguiente escalón son $500, el siguiente escalón es cubrir una semana de gastos esenciales, y así te vas yendo, vas creciendo desde ahí. Cada meta pequeña que alcances reduce un poco tu dependencia de crédito. Cada aporte, por pequeño que sea, te está ayudando a dejar de estar completamente expuesto a cualquier imprevisto. Tu primera meta no tiene que cambiar toda tu vida, solo tiene que hacer que la próxima emergencia sea un poco menos peligrosa que la anterior. ¿Cómo empezar si sientes que no te sobra dinero? Y sé que esta es la parte más difícil, porque mucha gente dice, está bien, pero no me sobra dinero, ¿cómo voy a ahorrar? Y quiero ser realista contigo, a veces de verdad no sobra. A veces los gastos están muy ajustados y a veces hay deudas, hijos, renta, altos costos, costos médicos o ingresos que no alcanzan. Y no quiero minimizar eso, pero incluso en esos casos puedes empezar buscando una de estas tres cosas. Primero, una cantidad pequeña y automática. Tal vez son $10 por semana, tal vez $20 por cada pago, tal vez son $5 cada vez que recibes una propina, una comisión o un ingreso extra. Y no sé que no parece mucho al principio, pero lo importante es que dejes de depender únicamente de lo que sobre, porque muchas veces lo que sobra nunca llega. Entonces tienes que crear una pequeña decisión antes de gastar. Segundo, un ingreso extra con destino. Tal vez te llega un reembolso, una devolución de impuestos, un bono, una comisión, un regalo, un pago extra o una venta de algo que ya no usas. No tienes que mandar todo al fondo, pero puedes crear una regla. Cada vez que recibas dinero extra, una parte va hacia tu fondo de emergencia. Puede ser un 10, un 20%, puede ser una cantidad fija. Lo importante es que ese dinero extra no desaparezca completamente sin dejarte algo de protección. Y número 3, un gasto que puedes redirigir temporalmente. Tal vez no necesitas cambiar toda tu vida, tal vez puedes pausar una suscripción, reducir temporalmente un gasto que no es prioridad, preparar una comida más en casa, evitar una compra impulsiva, y no como castigo, sino como una decisión consciente de decir, por
por ahora voy a mover este dinero hacia algo que puede protegerme después. Porque un fondo de emergencia no se construye solamente con dinero que sobra. Muchas veces se construye con dinero que decides redirigir hacia tu futuro. Esta semana quiero que hagas algo simple. Elige una primera meta, no la meta ideal, no la meta que se ve bonita, sino una meta real para ti. Puede ser, voy a ahorrar mis primeros $100 o voy a crear un fondo de emergencia de $250 para emergencias médicas, o voy a guardar una semana de comida y renta o gasolina, o voy a separar $20 de cada pago hasta llegar a 500. Ponle un nombre, porque cuando una meta tiene nombre deja de sentirse como dinero perdido, empieza a sentirse como protección. Puedes llamarlo fondo de tranquilidad, fondo de carro, fondo médico, fondo para meses difíciles, fondo para el nombre de tu mascota, o fondo de estabilidad. El nombre no importa, lo importante es que cada vez que pongas dinero ahí, sepas exactamente qué estás construyendo. No estás tratando de ahorrar perfecto, estás construyendo una primera capa de protección para tu vida. Y si no sabes de dónde podrías sacar este primer aporte, tengo un presupuesto mensual minimalista que te puede ayudar a ver con claridad a dónde se está yendo tu dinero. Puedes identificar gastos que puedes ajustar y darle una categoría real a tu fondo de emergencia. Lo puedes encontrar en la descripción. Entonces ahora quiero hablar de una parte que muchas personas no mencionan tanto, porque a veces logramos empezar un fondo de emergencia, juntamos cierta cantidad de dinero y luego pasa una emergencia y entonces usas el dinero. Después miras la cuenta y volví, y piensas, volví a cero, todo el esfuerzo se fue, fallé. Pero quiero que escuches esto de verdad. Usar tu fondo de emergencia para una emergencia real no significa que fallaste. Significa que el fondo hizo exactamente el trabajo para el que fue diseñado. El objetivo de un fondo de emergencia no es tener dinero guardado para siempre y nunca tocarlo. El objetivo es que cuando la vida pase tengas una opción distinta a endeudarte, que puedas resolver un problema sin tener que ponerlo automáticamente en una tarjeta o pedir prestado, que una emergencia no te obligue a pedirle a un amigo o un familiar dinero para no atrasarte con otra cuenta o empezar de nuevo con más intereses. Entonces sí, cuando usas tu fondo puede doler verlo bajar, pero trata de cambiar la forma en la que lo interpretas. No pienses, perdí todo lo que ahorré. Más bien piensa, ese dinero me protegió cuando lo necesité, porque eso es exactamente lo que hizo. Y si pudiste ahorrarlo una vez, vas a poder ahorrarlo una y dos y 1000 veces más. Una de las cosas que más ayuda es crear reglas claras antes de necesitar el dinero, porque si no defines qué cuenta como una emergencia, es muy fácil usar el fondo para gastos que realmente eran previsibles. Y después cuando llegue una emergencia real ya no tendrás esa protección. Una emergencia normalmente tiene 3 características. Primero, es inesperada. Segundo, es necesaria. Y tercero, necesita resolverse relativamente rápido. Por ejemplo, si podría ser una emergencia, una factura médica inesperada, un medicamento que necesitas, una reparación importante del carro, especialmente si dependes de él para trabajar, una reparación urgente del hogar, una situación seria con tu mascota, una pérdida de empleo o reducción fuerte de ingresos, un viaje urgente por una situación familiar importante, un gasto que necesitas resolver para proteger tu salud, tu vivienda, tu trabajo o tu seguridad. Ahora, hay otros gastos que pueden sentirse urgentes pero realmente eran previsibles. Regalos de Navidad, un viaje que ya sabías que querías hacer, renovaciones anuales, impuestos que sabías que llegarían, compras en oferta, un cumpleaños, una reparación que llevabas meses viendo venir o una compra impulsiva que no quieres perderte. Eso no significa que estos gastos no importen, significan que necesitan otro tipo de planificación, tal vez una categoría aparte, tal vez un fondo específico, tal vez ahorrar poco a poco durante el año, pero no deberían vaciar el fondo que está diseñado para protegerte cuando algo realmente se sale del plan. El fondo de emergencia no es para todo lo inesperado, es para lo inesperado que también es necesario y urgente. Por ejemplo, yo mi fondo de emergencia lo tengo dividido en varias categorías. Como ya dominé el hábito del ahorro, para mí es muy fácil ahorrar dinero, pero es algo que construí. Pero yo ahora tengo mi fondo de emergencia, que más o menos tengo 3-6 meses de mis gastos ahorrados, tengo mi fondo del carro, mi fondo de mascota, mi fondo de viajes y mi fondo de inversión. Lo que hago es que decido una cantidad específica de mi ingreso que va hacia mis ahorros y ya esa cantidad específica la divido entre todos los fondos. No a todos les pongo la misma cantidad, unos tienen más, en unos deposito más que otros. Por ejemplo, en este momento tengo 2 cosas, tengo que llevar el carro a arreglar y tengo que llevar a mi perrita al veterinario, las 2 de siempre. Yo les digo, es que es una cosa de loca. Entonces sé que mi fondo de emergencia, no, mi fondo del carro y mi fondo de mi perrita va a bajar por un tiempo. Entonces los próximos pagos van a ir principalmente para rellenar esos 2 fondos, el del carro y el de la perrita. Una vez ya tenga el límite de esos 2 fondos, o sea, mi carro 2000 y la
perrita Mil, ya no voy a seguir ahorrando en ese fondo, ya voy a seguir en el fondo de viajes y de inversión. Entonces pasa siempre igual, tengo un fondo de emergencia, tengo que usarlo, bueno, bajo $500, le voy a meter plata hasta que llegue otra vez a mi límite, y una vez llegue a mi límite ya sigo trabajando en los otros fondos. O a veces lo divido, pongo 100 en este, 200 en este, 500 en este, depende de mi capacidad de ahorro en ese mes. Pero me organizo y le pongo nombre y meta a cada fondo. El fondo del carro 2000, el fondo de mi mascota 1000, el fondo de emergencias de 3 a 6 meses, mi fondo de viajes 2000. Entonces una vez llegan a su tope, ya ese dinero lo puedes redireccionar a otras metas financieras o incluso para diversión, para deseos. Por eso amo el fondo de emergencia. Tengo un amor con los fondos de emergencia que no se imaginan. También es importante que tu fondo no esté mezclado con dinero que usaste todos los días, porque si en esta misma cuenta donde pagas comida, compras, transporte y suscripciones, es mucho más fácil usarlo sin darte cuenta. Idealmente puedes tenerlo en una cuenta separada, en una cuenta de alto rendimiento. No tiene que ser complicado, simplemente una cuenta donde puedas acceder al dinero cuando realmente lo necesites, pero donde no lo veas como parte de tu presupuesto diario. Y esto puede ser una cuenta de ahorro separada, una cuenta con un nombre muy claro, que el banco tenga un interés al menos de 2, 3, 4% para que tu dinero que está ahí guardado esté haciendo más dinero. Y algo importante, este dinero debería estar disponible. No quieres ponerlo algo que pueda bajar de valor justo en el momento que lo necesitas. No se trata de buscar la inversión perfecta para este dinero. No lo vas a poner en la bolsa, porque si lo necesitas tienes que vender tus acciones y pueden que estén más altas o más bajas. No va a tratar la emergencia como tal. Tu fondo de emergencia tiene que ser liquidable, tiene que producirte emoción, tiene que producirte seguridad, y crea una regla para volverlo a llenar. Después de usar el fondo, el siguiente paso no es castigar, no es sentir que tienes que dejar de vivir por 6 meses hasta recuperarlo, no, tampoco es entrar en pánico. El siguiente paso es crear un plan simple para volverlo a llenar. Por ejemplo, imagina que tenías $500 y usaste 300 para una emergencia. Ahora tienes en tu fondo $200. En vez de pensar, necesito recuperar los $300 ya mismo, no, puedes pensar qué cantidad puedo volver a aportar de forma realista. Tal vez puedo poner $20 por semana, tal vez $50 por cada pago, tal vez una parte de una comisión, propina o un ingreso extra. Tal vez puedas pausar temporalmente algún gasto pequeño y redirigirlo. Lo importante es volver a activar el sistema, porque no necesitas reconstruirlo de una sola vez. Necesitas volver a demostrarte que tienes un plan, un hábito. Ahorrar se vuelve un hábito casi que automático, hasta divertido. A mí me encanta ahorrar, o sea, de verdad lo disfruto, pero se construyó con el tiempo. No lo veo como algo malo. Yo ya no pongo $500 y pienso, ay no, $500 no, es lo mejor. Yo hay $500, esto me va a servir en su momento y va a ser práctico para un pago, para un deseo, para lo que sea. Por ejemplo, yo en este momento quiero ahorrar para 2 cosas y me emociona ahorrar para esas cosas. Primero, quiero hacer un cambio de closet total. ¿Por qué? Porque siento que el fashion no ha sido mi punto fuerte, nunca lo ha sido. Siempre me ha costado saber cómo vestirme, qué me gusta, qué me luce, qué me queda bien, qué no. Entonces mi closet no es lo más, no sé, no me hace sentir como muy segura de mí misma, porque simplemente la ropa no la compré hace mucho tiempo y yo ya no me identifico con esa ropa. En vez de ir a gastar $500 y ponerlo en mi tarjeta de crédito, más bien me gustaría ahorrar $500 para eso, para un fondo de closet nuevo. Le pongo un nombre bacano, no sé, tengo que pensarlo. Y ya una vez ahorro esos $500, puedo irme al mall y comprarme $500 de ropa. Ya pues obviamente con más intención, ya un poco más madura. Sé que me voy a comprar con ropa que de verdaderamente me guste, que me sirva por mucho tiempo, y no comprar cosas en tendencia. Pero ya el sentimiento va a ser mucho más diferente y lo voy a disfrutar tanto el ahorro como gastarlo. Y me puede ayudar también voy a vender las cosas que no utilizo, una las regalo y otra las puedo vender, y esa plata la puedo poner en el fondo de emergencia. Entonces es una manera es un hábito que no solo aplica a la emergencia, sino también a tus gustos. También tengo un viaje pronto, entonces ahorro en mi fondo de viajes $2000. Entonces voy ahorrando lo que puedo hasta llegar a $2000. Miro cuántos meses tengo hasta el viaje, tengo 6, tengo 12, y divido los $2000 por la cantidad de meses que faltan, y así me aseguro de que cada mes estoy avanzando en esa meta. O sea, son maneras de jugar con el ahorro que para mí se vuelven hasta divertido, porque después de una emergencia o de un gasto de tus ahorros, tu tarea no es sentirte culpable, tu tarea es volver a construir con protección. Imagina que tienes un fondo de emergencia de $400. Un día tu carro necesita una reparación urgente de $350. Sin fondo, tal vez habrías puesto esos $350 en una tarjeta y habrías empezado a pagar con intereses, y al final te costó un total de $500. Pero esta vez ya puedes usar tu fondo de emergencia. La reparación se resuelve, tu fondo baja $50. Y sí, puedes sentirse incómodo, pero la diferencia es enorme. No creaste una deuda nueva,
no aumentaste tu pago mínimo, no agregaste intereses a los próximos meses y ahora puedes crear un plan para reponerlo. Tal vez decidas mover 25 cada semana o la cantidad que a ti te quede fácil y lo repones, pagas solo los 350 si no terminas pagando 500 sumando intereses. Solo necesitas volver a mover el dinero en la dirección correcta y poco a poco esos 50 se convierten otra vez en 100 y luego en 200, luego en 400 y suma porque es un paso a la vez. Ese es el proceso. Y quiero dejarte dos reglas sencillas que puedes adaptar a tu vida. La primera es tu regla de uso. Solo uso este fondo para gastos inesperados, necesarios y urgentes. Y la segunda es tu regla de reposición. Cuando use mi fondo vuelvo a aportar una cantidad realista de cada pago hasta reconstruir. Estas dos reglas te ayudan a evitar que el fondo se convierta en dinero sin propósito y también evitan que después de usarlo te quedes paralizado pensando que ya no vale la pena seguir ahorrando, porque sí, vale muchísimo la pena. Cada vez que reconstruyes tu fondo estás fortaleciendo una parte de tu vida financiera. Esta semana, además de definir tu primera meta, quiero que escribas estas dos cosas. Primero, que si cuenta con una emergencia para ti. Haz una lista basada en tu realidad, tu salud, tu carro, tu vivienda, tus hijos, tu mascota. Y segundo, ¿cómo voy a volver a llenar mi fondo si lo uso? Puede ser una regla simple. Voy a aportar $100 cada pago. Voy a mandar el 10% de mis ingresos extra. O durante los próximos 2 meses, cualquier reembolso o dinero inesperado va a ir primero a mi fondo. Cuando tienes esas reglas claras antes de necesitar el dinero, es mucho más fácil tomar buenas decisiones en medio de la presión. Un fondo de emergencia no se trata de ser perfecto con el dinero, se trata de tener una red cuando la vida no sale como lo esperabas. Y sé que muchas personas este tema les puede traer culpa. Tal vez estás pensando en todas las veces que una emergencia te llevó a un crédito, tal vez sientes que deberías haber empezado antes o tal vez sientes que no tienes la capacidad de ahorrar. Pero antes de cerrar este episodio quiero hablarte de esa parte también, porque sé que este tema puede traer muchísimas emociones, porque es posible que sientas frustración porque aunque quieras ahorrar, siempre hay como algo que aparece y no te permite hacerlo. No se trata de juzgarte por no haber estado preparada para todos los problemas de la vida. Se trata más de dejar de enfrentar cada problema sin un plan, sin una red. Muchas personas no tienen un fondo de emergencia no porque no les importe su futuro, no lo tienen porque han estado sobreviviendo, pagando cuentas, cuidando a su familia, intentando salir de deudas, resolviendo problemas uno tras otro, y cuando vives así puede sentirse imposible pensar en guardar dinero para algo que todavía no ha pasado. Pero construir un fondo de emergencia no significa que nunca volverás a tener un gasto inesperado y tampoco significa que nunca vas a necesitar ayuda. Significa que estás empezando a cuidarte de una forma diferente, de una forma más consciente. Cada dólar que separas es una pequeña decisión que dice: quiero que mi yo del futuro tenga un poco más de espacio. Quiero que un problema no destruya todo el progreso que he hecho. Quiero tener una opción distinta a endeudarme cada vez que sale algo mal. Y aunque hoy empieces con poco, 20, 50, 100, 200, en realidad no es poco, porque no estás construyendo solamente una cuenta, estás construyendo una forma de responder cuando la vida no sale como lo esperabas. Y más importante aún, estás construyendo un hábito financiero muy poderoso. Quiero cerrar recordándote las 3 ideas más importantes de este episodio. Primero, una tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. Puede resolver una necesidad en el momento, pero si no puedes pagarla rápido, puede convertirse en un problema temporal, en una deuda que durará mucho tiempo. Segundo, no necesitas empezar con 6 meses de gasto. Esa puede ser una meta increíble a largo plazo, pero hoy tu meta puede ser mucho más pequeña. Tu primera capa de protección puede ser $100, 250, 500, lo que sea. El monto de una emergencia que probablemente te llevaría a usar una tarjeta. Y tercero, usar tu fondo para una emergencia real no significa que fallaste. Significa que el fondo hizo exactamente el trabajo para el que fue creado. La meta no es dejarlo intacto para siempre. La meta es tener una opción distinta a la deuda cuando la vida te sorprende. Entonces esta semana quiero que hagas 3 cosas. Primero, piensa en la última emergencia que terminaste cuando pagaste con crédito. Pregúntate cuánto costó, cuánto tiempo te tomó pagarla y qué monto de ahorro habría hecho una diferencia. Segundo, define tu primera meta de fondo de emergencia, que sea específica, realista y basada en tu vida real. Una meta que puedas empezar. Y tercero, haz tu primer aporte, aunque sean $10, $20, 50, 100, aunque sea una cantidad pequeña, porque el cambio no empieza cuando tienes el fondo completo. Empieza cuando decides que ya no quieres que la próxima emergencia te encuentres sin ninguna protección. La vida siempre va a tener imprevistos. Se va a dañar algo, va a pasar algo, se va a enfermar alguien, puede haber un problema de salud, un cambio de trabajo, un cambio de vivienda. No podemos controlar eso, no se puede controlar lo que va a pasar, pero sí podemos empezar a construir una pequeña red para no sentir que cada problema tiene un poder de destruirlo absolutamente todo. Un fondo de emergencia no evita que la vida pase, evita que cada problema se convierta en una deuda.
Y eso es lo que quiero que recuerdes. No estás guardando dinero por miedo, estás guardando dinero porque tu paz es muy importante, porque tu salud importa, porque tu familia importa, porque el progreso que estás construyendo importa y porque mereces tener un poco más de espacio para respirar cuando la vida no sale como la planeamos. No tienes que construirlo todo hoy, solo tienes que empezar a crear tu primera capa de protección. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que siempre termina usando una tarjeta cuando aparece un gasto inesperado. Y si sientes que necesitas un apoyo más personalizado para organizar tus deudas, crear un fondo de emergencia o construir un plan financiero que funcione para tu realidad, puedes encontrar información sobre mis mentorías personalizadas en el enlace de la descripción. Nos vemos en la próxima.